Hola a todos y bienvenidos al canal del BH. El día de hoy vamos a hablar largo y tendido sobre el anime de Pokémon. Y es que sí, el anime de Pokémon fue infancia de mucha gente, incluida la mía. Y sin embargo, su protagonista es uno de los personajes más controversiales. En muchas ocasiones fue odiado o fue convertido en una burla. Fue llamado el pierde-ligas o el ya deberían cambiar de protagonista. Pero en otras ocasiones fue bastante querido por ser infancia, con el Ash debió ganar X liga pero perdió por guionazos, o Go tiene mucho protagonismo cuando Ash es el verdadero y único protagonista de la serie. Actualmente, Ash se ha transformado en el campeón supremo, no solamente de la Liga Alola, sino también del campeonato mundial, donde derrotó a Lionel, el entrenador más poderoso, y se coronó como el más poderoso del planeta. Así es, pasó lo impensable, y Ash finalmente se retira, cumple sus sueños, tiene su viaje de despedida y le da paso a los nuevos protagonistas, por lo que me parece el momento perfecto para ver su historia. Vamos a ir a ver la evolución que ha tenido Ash Ketchum desde la primera temporada hasta ahora, más de 25 años de aventuras. ¿Qué opinión tengo yo sobre este personaje? Pues mi opinión ha ido evolucionando al igual que muchos niños que veían las primeras temporadas. Cuando era niño y veía los viajes por canto, a mí me encantaba Ash y me parecía un gran personaje. Seguía sus aventuras sin falta cada que las veía en la tele. Pero conforme fui creciendo, como que me fui hartando de Ash y Pikachu. La ratita tenía un sobreprotagonismo brutal que conservó hasta el final, y su entrenador me comenzó a parecer muy simple, más o menos a la mitad de Sinnoh. Llegó el punto en donde ya no me importaba lo que pase con Ash y Pikachu. Yo estaba mucho más al pendiente de los acompañantes, como Dawn o Iris, o de los rivales como Paul, o incluso de los otros Pokémon que Ash capturaba y que no eran Pikachu. Sin embargo, más adelante, ya más crecido, volví a ver la serie entera para recordar los buenos tiempos de mi infancia y ponerme al día con el anime actual. Y cuando lo hice, pues me di cuenta de que Ash es un personaje genial y es muy agradable. El tipo era muy subestimado, no era ni de cerca un entrenador débil, y tenía muchos logros a sus espaldas, incluso antes de que sea consolidado con Sol y Luna o Journeys, por lo que ahora es un personaje que me agrada bastante. Y sin embargo, Ash tiene un aspecto muy criticable, y es que lo cambian por completo. Le cambian la personalidad por completo según la temporada en la que te encuentres viendo. Son cambios bastante radicales que suceden de un capítulo al otro, y dan como resultado a 3 Ash distintos hasta la fecha. 3 versiones de Ash. Uno de estos tiene una muy buena progresión, el otro deja mucho que desear, y el actual es como quien dice lo mejor de ambos mundos. Pero, como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Comencemos con el primer Ash Ketchum, el que comenzó su aventura en Kanto, y el que indudablemente es el que más personalidad posee, a la vez del más agradable. Y es que hay muchos aspectos de este Ash que ya no se utilizarían más adelante. Por ejemplo, este Ash era mucho más bromista y divertido, además de ser el único Ash que mostró interés por una chica. Pero, como quien dice, era un personaje muy carismático, aunque para comprenderlo mejor tenemos que comenzar hablando sobre su pasado. Un pasado que no vemos en el anime, pues data incluso antes del primer capítulo de la serie. Y es que existe una novela escrita por Takeshi Shudo, quien supervisaba la historia del anime en las primeras temporadas. Esta novela se llamaba Pocket Monster The Animation, y aunque muchos no la consideran canónica, la novela lanza datos bastante interesantes que te ayudan a comprender mejor la personalidad de Ash en las primeras temporadas, y le da ciertos matices a las acciones que hacía. Según esta novela, Ash se crió únicamente con su madre, quien lo tuvo durante su juventud y nunca conoció a su padre, pues ese partió en su aventura Pokémon antes de que Ash naciera, y nunca volvió. Aquí nos encontramos que la madre de Ash quería ser una entrenadora Pokémon, pero nunca pudo cumplir ese sueño, pues debía cuidar de su hijo, por lo que una de las grandes motivaciones de Ash para ser un maestro Pokémon era cumplir ese sueño por ambos, no solo por él, sino también por su madre. Durante su infancia, Shudo nos cuenta que Ash no podía llevarse bien con los otros niños del pueblo, sino que estos le hacían bullying, por lo que Ash nunca pudo disfrutar de sus años de escuela. Esto es algo muy triste,
que se vuelve reconfortante cuando llegamos a la temporada de Alola y Ash finalmente puede disfrutar de una buena vida escolar con amigos que lo aprecian. Sea como fuera, Ash no tenía ningún amigo de su edad, pero sí solía estar rodeado de Pokémon, lo que marca uno de los rasgos principales de este personaje, y explica la razón por la que Ash suele tener tanto amor por los Pokémon y estar apegado a ellos. Es esta infancia solitaria la que nos explica también por qué razón Ash aprecia tanto a sus compañeros de viaje y a los Pokémon que captura, considerándolos prácticamente como parte de su familia. Con esto en mente, pasamos a la primera temporada, Kanto, y nos encontramos con un Ash que tiene bastante personalidad, pero también con el Ash más inmaduro de todos. Estamos con un novato arrogante, uno que conoce poco o nada sobre el entrenamiento Pokémon, pero que se cree el mejor, y suele enojarse con bastante facilidad cuando alguien le dice lo contrario. Era un entrenador bastante confiado, cuya actitud siempre lo ponía en conflicto con Misty, a quien solía molestar y bromear cada que tenía la ocasión, aunque se notaba que la apreciaba bastante y hasta se ponía abiertamente celoso cuando ésta mostraba interés en otros chicos, siendo parte importante de la trama durante su batalla con Rudy en las Islas Naranja. Y es que sí, puede parecer impensable para las temporadas más recientes, pero en las temporadas de Kanto y las Islas Naranja, Ash sí se ponía celoso con Misty. También solía depender bastante de Brook como su consejero, para no tomar malas decisiones, aunque ambos podían bromear juntos como mejores amigos. Otro lazo importante durante esta temporada es el que tenía con Gary, quien solía menospreciarlo y lo irritaba bastante, pero al mismo tiempo lo admiraba, y quedaba sorprendido cada que alguien más conseguía derrotar a Gary. Durante pocos capítulos, también desarrolló una amistad cercana con Richie, el cual le trajo ciertos conflictos al momento de enfrentarse. Ahora, como ya mencioné, este es un Ash bastante bromista, bastante juguetón, que no se tomaba nada en serio y no sabía cómo entrenar a sus Pokémon adecuadamente. Pero también mostraba un gran corazón, uno bastante grande y muy apegado a sus primeros compañeros. Bulbasaur, Butterfree, Pidgeotto, Squirtle y Charmander eran los compañeros a los que más apegado estaba, y seguiría apegado a ellos a las temporadas más recientes. Pero también tenía bastantes tropiezos de los que aprendía, desde intercambiar al Butterfree en el calor de la situación, hasta perder batallas por confiarse demasiado, siendo un mal perdedor que acusaba a su rival de hacer trampa en el combate. Su relación con Charmander al evolucionar fue una muestra clara de su inexperiencia, siendo que literalmente la primera instrucción que le dio a su Charmander después de evolucionar fue que se deje ganar contra un pequeño Paras. No era de extrañar que Charmeleon se convertiría en un Charizard que no tolere la actitud engreída e inmadura de Ash, por lo que comenzaría a ignorarlo. Y, en lugar de hacerse respetar, Ash le tenía miedo a su propio Pokémon y hasta le rogaría que obedeciera sus órdenes, siendo esa una forma muy ineficaz para ganarse el respeto de Charizard. Llegado el momento de la Liga Pokémon, veríamos una conclusión de esto. Este Ash tuvo 3 meses entre su última batalla de gimnasio y la Liga, pero en lugar de utilizarlos para entrenar, simplemente aprovechaba cualquier oportunidad para perder el tiempo y meterse en aventuras. De modo que sus victorias se debían más que nada a la suerte y al poder natural de sus Pokémon, pero no a su talento como entrenador, por lo que perdió en el momento en que la suerte jugó en su contra y tuvo que usar a Charizard, que no se molestó en siquiera intentar entrenar para que le obedezca. Aquí podemos ver la inmadurez de Ash, por la forma en la que afronta la derrota, pues fue un duro golpe de realidad sobre los errores que había cometido. El Ash que subestimaba el mundo Pokémon, finalmente vio los errores en su método de entrenamiento, y se daría cuenta de cuán grande es el mundo en el que lo rodea. Esto le daría pie al desarrollo del personaje de Ash, quien comenzaría a tomarse las cosas mucho más en serio, y veríamos los frutos de ello en las Islas Naranja, una temporada enfocada en la unión entre los humanos y Pokémon. Aquí, Ash conocería a Tracy, quien tomaría el mismo rol que tenía Brock, pero incluso conservando sus rasgos alocados y despreocupados, Ash comenzaría a mejorar abismalmente las habilidades de sus Pokémon, y los gimnasios le pondrían a prueba. Y es que podemos ver detalles ligeros pero interesantes. Su cariño hacia los Pokémon se manifiesta en la forma en la que consiguió a su Lapras, con quien tendría una responsabilidad un tanto más paternal, siendo este un pequeño bebé.
Las habilidades de Bulbasaur y Squirtle se desarrollarían incluso más, además de que se apegarían aún más a Ash. La batalla con Rudy pondría a prueba su lazo con Misty, y le demostraría lo importante que es tener el apoyo de su amiga para él. Poco a poco, veríamos evolucionar de cierto modo a Pikachu, quien respetaría aún más a Ash, y dejaría esa costumbre que tenía Encanto de evitar los combates difíciles. Aunque, quizás, el cambio más notable fue ver cómo Ash reparó el lazo que tenía con su Charizard, demostrando cuánto le importaba, y cómo trabajando juntos podían sacar todo su potencial, lo que convertiría a Charizard en el principal as de Ash durante muchas temporadas. El resultado de todo esto se reflejaría en la Liga Naranja, en que Ash vencería a Drake, y se convertiría en el primer entrenador capaz de derrotar al campeón Drake, obteniendo el título de campeón naranja, que funciona como el primer gran logro que tuvo Ash. Aunque esto le jugó en contra. Estaba tan orgulloso de ese logro que se sentía invencible, y se confió bastante, pero se encontró con Gary Oak, quien había sufrido bastante desarrollo desde su última aparición, y tuvieron su primera batalla, en donde Gary limpió el piso con Ash. Esto lo trajo de vuelta al suelo, por lo que volvería junto a Misty y Brock, iniciando su largo viaje por la región Johto. Aquí tendría un desarrollo muy interesante, pues conservaría la mayoría de sus características, pero aún así el factor de novato comenzaba a desaparecer poco a poco, y los avances de Ash eran muy notables. Esto trajo cierto contraste con una nueva rival que fue presentada en Johto, una chica llamada Casey, que era un reflejo del Ash novato y arrogante de la primera temporada. Esta fue una relación muy interesante que nunca obtuvo una conclusión. Aún así, pudimos ver cómo poco a poco el equipo inicial de Ash se iba separando, y Ash comenzaba a mostrar bastante madurez, dejando a su Charizard en aquel valle para que se haga más fuerte, o dejando ir a Squirtle para que se reencuentre con sus viejos compañeros. Fuera de Pikachu, el Pokémon más apegado a Ash era Bulbasaur, mostrando capítulos donde incluso se recargaba lo mucho que la personalidad de ambos se parecía y encajaba, aunque incluso con él tuvieron que separarse tarde o temprano. Ash tuvo muchas capturas en Johto, pero la más importante fue la Chikorita, que se convertiría en su Bayleef, que se volvería su consentida, la más apegada a él, al punto de que Ash todavía quería sacarla en Hoenn, antes de darse cuenta de que la había dejado. Pudimos ver ciertos rasgos interesantes, como el lado paternal de Ash con Larvitar, o cómo desarrolló cierta rivalidad con Misty. Pero lo más interesante de Ash en esta temporada lo tenemos con Gary, pues ambos maduraron y comenzaron a verse con bastante respeto, dando una conclusión muy satisfactoria a su rivalidad, en uno de los mejores combates de la serie. Ash sería derrotado por Harrison, cuyo papel en la trama consistía en mostrarle una nueva región, pero antes de eso, Ash tenía que separarse de Misty y Brock, por lo que tuvieron un capítulo muy nostálgico, en el que resaltaban al máximo el lazo que Ash tuvo con Misty, quien fue una de las personas más cercanas para él, por lo que seguiría recordándola con cariño en sus futuras temporadas. Así, la serie cambiaría a Hoenn, y Ash continuaría con el desarrollo planteado en la serie original. En un principio, tendría mucho conflicto por viajar solo, pues estaba acostumbrado a sus amigos, y esto le provocaría problemas con los Rocket, donde Pikachu incluso se enfermaría y Ash no sabía qué hacer. Hasta que conocería a May, quien se convertiría en otro de sus lazos más interesantes. En esta temporada, Ash dejaría de ser el novato y se convertiría en el líder del grupo, el entrenador con más experiencia, el que serviría de guía para May, lo que le traería muchas responsabilidades que le ayudarían a crecer. May era una completa novata, y Ash sería su guía para el mundo Pokémon, explicándole desde las cosas más básicas hasta las más complejas. Adicional a ello, tras conocer a sus padres, estos le dejarían la responsabilidad de cuidar a May, por lo que Ash se comportaría de forma muy protectora con su nueva compañera, estando dispuesto incluso a meterse en un bosque ilegal para buscarla, o, en una situación bastante drástica, arriesgarse a morir ahogado en un templo submarino para salvarle la vida. Y es que Ash
se sentiría bastante responsable con Mei, intentando guiarla como entrenadora en un principio, y alentándola alegremente cuando ésta le dijo que quería convertirse en coordinadora Pokémon. Mei comenzaría a cometer los mismos errores de novata que Ash, por lo que este intentaría hacer lo posible para ayudarla, aconsejándole a que se tome en serio sus entrenamientos cuando ella estaba perdiendo el tiempo, o sintiéndose fuertemente responsable de sus derrotas. Ash utilizaba su experiencia para aconsejar a Mei, e incluso Drew, en algún momento, también llegó a recibir consejos de Ash, lo que con el tiempo haría que Mei desarrolle un estilo muy similar al de Ash, al punto de que decidiría separarse para poder encontrar su propio camino y diferenciarse de él. Quizá uno de los momentos que mejor ejemplifique esta relación fue aquella ocasión en la que Mei llegaría tarde al gran festival, a causa de que su hermano y Brook estaban perdidos en una isla llena de Donphan en celo. Aquí, Ash actuaría de forma muy responsable, pidiéndole a Mei que tome un barco para cumplir sus sueños, y comprometiéndose a que él se encargaría de encontrar a Max, protegerlo y reunirse con ella en cuanto puedan. Mei sería punto clave en la madurez de Ash, pero no sería su única responsabilidad, pues Ash también debía cuidar de Max, el hermano pequeño de Mei, quien comenzó como un sabelotodo que subestimaba a Ash, pero pronto se dio cuenta de que había mucho más que no conocía del mundo Pokémon. Ash sirvió como guía, como su consejero en muchas ocasiones, además de ser su cómplice en algunas ideas locas, como aquella vez que casi terminan regalando al Torchic de Mei a una entrenadora novata. Al punto de que, poco a poco, Max comenzaría a admirar a Ash. Al momento de separarse, Ash es quien comprende perfectamente los sentimientos de Max, y le promete tener una batalla entre ambos una vez que éste crezca lo suficiente. Más adelante, también se encontraron con Brock, pero debido a la madurez de Ash, este jugó un papel muy diferente al de la serie original, sirviendo como consejero en ciertas ocasiones, pero siendo Ash quien tomaba las decisiones importantes del grupo, y se quedaba con el rol de líder. Sin embargo, la nueva madurez que Ash obtuvo en esta temporada no quitaba que todavía conservaba ciertos rasgos infantiles, como su impaciencia, especialmente cuando se trataba de sus batallas de gimnasio, su arrogancia, donde incluso tuvo que combatir contra Drake del alto mando para darse cuenta de que tenía que actuar con una actitud más humilde, o su competitividad, que se manifestaba al máximo en las interacciones que tenía con Morrison, quien fue su rival principal de esta temporada. De hecho, en la liga Joven pudimos verlo mucho más maduro y estratégico que en las ligas anteriores, y, aunque se mostró deprimido por separarse momentáneamente de sus amigos, no tardaría en reunirse una vez más con ellos y con Misty para afrontar el nuevo desafío de la Batalla de la Frontera. La Batalla de la Frontera era un desafío mucho más complicado, el desafío más complicado que haya enfrentado hasta el momento, viéndose obligado a recurrir a todos sus viejos Pokémon y aplicar todo lo que había aprendido a lo largo de 9 temporadas, lo que se vio muy reflejado en su combate final, contra Brandon y sus Regis, donde tuvo que encontrarse con su equipo inicial y encontrar inspiración en sus orígenes para obtener la victoria. Por un tiempo, este se convertía en su logro más impresionante, una de las mejores batallas de la serie. Y esto nos lleva a Sinnoh, donde Ash compartiría el protagonismo con una nueva compañera, Dawn. El Ash de esta temporada sería prácticamente el mismo Ash de joven, aunque sus interacciones con dos personajes resaltarían bastante algunos rasgos de su personalidad y lo ayudarían a evolucionarla. Primeramente tenemos a Paul, quien fue su mayor rival durante todo el anime, pues fue un marcado contraste con Ash, siendo todo lo contrario a sus métodos. Este rival lo llevaría a cuestionarse sus propios métodos de entrenamiento, cuestionar todo lo que había aprendido a lo largo de la serie, y lo llenaría de una frustración en cada una de sus derrotas. Paul representaba todo lo que Ash odiaba en un entrenador, y aún así no podía derrotarlo, por lo que se sentía realmente frustrante para él. Aunque ahí entró en juego su captura de Chimchar, un Pokémon que no encajaba con los métodos de Paul, uno al que Paul no conseguía sacar todo su potencial, pero Ash sí lo lograba. Gracias al cariño que Ash le dio a Chimchar, este podía expulsar sus verdaderos poderes, aunque le costaría controlarlos, pero Ash no se daría por vencido con él. Al final, Ash
derrotaría a Paul y mejorarían su relación, teniéndose bastante respeto, pues ambos crecieron gracias al otro, y finalmente pudieron desarrollar sus estilos de combate definitivos. Y es que ambos puntos de vista tienen una parte correcta, y pueden despertar el potencial de los Pokémon en diferentes maneras, de forma que Ash aprendió a ser un poco más rudo con sus Pokémon, con aquellos que lo necesitaban, tal y como se vio cuando estaba entrenando a su Gligar, y Paul aprendió a ser un poco más suave con algunos de sus Pokémon. Ahora, otro rasgo muy importante que sacaría ciertos de los mejores rasgos de personalidad de Ash fue Dawn, una de las compañeras con las que más química este tenía, resaltando el parecido y diferencia en sus personalidades. A diferencia de May, Dawn era alguien que tenía muy claros sus objetivos y comenzó segura de sí misma, por lo que ella no vería a Ash como un mentor, sino que lo vería como un compañero, un igual con el que se complementaban. La forma en la que se apoyaban el uno al otro era impresionante, reflejado incluso en cómo Dawn se vestía como una animadora para apoyar a Ash en sus batallas más importantes, y este terminaba aprendiendo bastante de ella, adaptando muchas de sus estrategias de concurso para complementar su estilo de combate. Cuando Dawn comenzó a perder una y otra vez, al punto de dudar de sí misma, era Ash quien estaba a su lado para levantarle el ánimo. Cuando Ash era derrotado por Paul y cuestionaba sus propios métodos, Dawn era capaz de hacer todo un espectáculo de circo solamente para animarlo. La forma en la que ambos se complementaban el uno al otro era perfecta. Dawn era la clase de compañera que Ash necesitaba en una temporada como esta. Tenían tanta química que muchas veces dejaban a Brock un poco desplazado, al punto de que la presencia de este fue mucho menos notable que en temporadas anteriores. Esta fue la verdadera cima en el desarrollo de Ash. Desde Kanto hasta Sinnoh pudimos ver cómo tuvo cierta evolución natural y progresiva, comenzando como un novato inmaduro que fue madurando, aprendiendo de sus derrotas, convirtiéndose en un buen entrenador sin perder su carisma. Pero a partir de aquí el desarrollo deja de importar. La personalidad de Ash tiene un cambio bastante brusco, para adaptarse al nuevo tono del anime. Pero el video nos está quedando muy largo y todavía nos quedan muchas temporadas, así que vamos a continuar con este desarrollo y evolución en el siguiente video. No se lo pierdan, porque es cierto que Ash se va del anime, pero lo vamos a despedir a lo grande. Nos vemos.